Saborea Fuerteventura, me encanta ese nombre. Saborea Fuerteventura. Saludo para Saborea Fuerteventura. Estuve en Fuerteventura y yo también saboreé Fuerteventura. Un saludo para el portal Saborea Fuerteventura desde Mazatlán, Sinaloa. Herzlich willkommen im Portal Saborea Fuerteventura. Wir hoffen, dass ihr viele Informationen findet und natürlich noch mehr das Ganze auch erleben könnt. Vamos, te va a encantar. Saborea Fuerteventura teníamos muchas ganas de volver al sur y en esta ocasión no a un restaurante sino a la tierra, a la finca, un lugar donde nos encanta estar, en este caso en Marcos Sánchez y entre Marcos Sánchez y La Lajita. Venimos a comprobar que en Fuerteventura sí es posible cultivar auténtico espárrago triguero, espárrago verde como estos que tengo en la mano y que ustedes están viendo ahora mismo. Espárragos cultivados en una tierra en la que hasta hace muy pocos años se cultivaban tomateros. Estamos en la finca de Alexis Nuez y esta joya gastronómica ya está en el mercado de la biosfera. Nos encontramos ya dentro de la finca de Alexis Nuez, uno de los agricultores más conocidos de Fuerteventura, sobre todo ustedes, los consumidores habituales del mercado de la Reserva de la Biosfera o seguidores del programa de Saborea Fuerteventura, donde Alexis es casi protagonista desde la primera etapa. Estuvimos aquí el año pasado viendo sus plataneras y viendo otros sistemas de cultivo y ya anunciaba una muy buena producción de espárragos. Bueno, hoy venimos a comprobar esa producción y también a conocer a Alexis cómo es ese sistema de crecimiento y de cultivo. Gracias por recibirnos, muy buenas tardes. Ha sido un placer siempre tenerlos aquí a ustedes y nada. Bueno, como tú decías antes, cuando ustedes estuvieron aquí la vez anterior, ya esto llevaba un año plantado, son esparragueras sacadas a partir de semillas. Porque, bueno, nosotros hay un método que es a partir de raíces, pero el problema que tenemos es que vivimos en una isla y traer todo de península aquí es complicadísimo. Aparte aduanas, proveedores que quieren traer cantidades, no vienen a las cantidades que queremos nosotros, entonces pues empezamos a hacerlo de la manera difícil. Bueno, como siempre que se sufre se aprende y gracias a eso, a que hemos tenido dificultades, hemos aprendido bastante. Por ejemplo, aquí lo que tenemos ahora es la producción de espárragos. Este es el primer año que se empieza a producir espárragos. Es decir, ya lleva 3 años plantado, este es el tercer año. Y el tercer año, este año no será tampoco una cosecha muy fuerte, porque todavía la planta se está arraigando y todavía la estamos un poco pues forzando, pero bueno, ya empezamos a tener y va a ser mucho la cantidad de espárragos que sale de aquí. Si este año ya tenemos esta previsión, el año que viene, que será más fuerte, será mucho mejor. Decías que siempre que se sufre se aprende y que esto se cultivó hace 3 años. Estamos hablando, por tanto, de un cultivo en Fuerteventura para el que hace falta ser perseverante y tener suelo, paciencia, agua. Sí, bueno, suelo hemos dado con un cultivo que le va bienísimo en nuestro suelo. De hecho, nosotros aquí hemos plantado otros tipos de hortalizas y siempre se quedaban muy pequeñas, siempre había problemas en el crecimiento porque el suelo es de un cultivo de tomate con agua salobre, es decir, el suelo está salino. Ajá. Entonces, este cultivo, pues aparte esa conductividad eléctrica por la cantidad de sal no le supuso un problema y encima estos suelos calcáreos, o son suelos de cal, le iba bienísimo. Entonces, con lo que a lo mejor hemos dado con la solución a un problema de otros suelos para las hortalizas, ¿no? Claro, es decir, que esto no se puede cultivar en cualquier sitio, eso es lo que intentas decir. Sí, ¿no? Y encima la cosa es que no se puede cultivar a lo mejor otra cosa aquí.
Entonces este suelo se ha aprovechado con este cultivo cuando con otros cultivos teníamos problemas. Y siempre íbamos pues un poco a la derrota, ¿no? Siempre plantábamos una cosa y bueno, prácticamente no sacábamos ni el cultivo, ¿no? ¿Y qué te hizo pensar que merecía la pena esperar 3 años? Te digo que lo que nos hizo fue, verdaderamente nosotros empezamos a traer en garras, que se llaman garras, verdaderamente es esto que tengo en la mano, de la península, porque la garra ya venía con 2 años, 3, y entonces ya empezábamos al siguiente año, empezábamos a producir, esta garra está disecada, sí, no es así, en verdad, sería más jugosa, pero está un poco disecada. Entonces, el segundo, esa vez que trajimos 4.000 plantas de espárrago. No fue muy complicado, los proveedores no querían traerlo. Si llamábamos a la península nos mandaba a un proveedor y ese proveedor pues un poco como que nos quería decir que no. Entonces ya como hemos visto ese impedimento, nosotros que ya sabíamos que el espárrago estaba funcionando, pues lo hicimos de esta manera. El cultivo verdaderamente no sabíamos que tenía esta capacidad y que estos suelos funcionaban. Nosotros lo que nos gustó fue la iniciativa de tener un cultivo que todo el mundo gustaba y se veía por ahí, pero que aquí no había, ¿no? Entonces, la curiosidad natural. Sí. Esta finca, además. Sí, no, y encima es que verdaderamente nosotros como pequeños productores, cuando vamos al mercado tenemos que pelear con los grandes y entonces tenemos que mirar también verdaderamente lo que los grandes productores o los grandes vendedores en el mercado no hacen. Entonces una de las cosas que no hacen es esto. Entonces nosotros lo hemos hecho, pues mira, hemos dado con el clavo, la gente le encanta, encantadísimo. Nosotros la producción que sacamos nunca tenemos sobra. El primer año, cuando la gente no lo conocía, pues un poco tirábamos algo de la producción, pero ya el segundo año no tiramos nada. Y el tercero estamos que tenemos más demanda que oferta. ¿De cuánta producción estamos hablando aquí? ¿Cuánto hay cultivado y cuánto esperáis extraer? Aquí, este año no hay, por decirlo así, no tenemos los datos suficientes y no podremos sacar la suficiente cantidad porque el cultivo todavía está por decirlo así, en el arraigo, ¿no? Pero aquí hay sobre unos 400 metros cuadrados y yo creo que sobre unos 400, 500 kilos en cuestión de 3 meses. Muchos ramilletes de espárragos los que van a salir de aquí, al mercado de la biosfera. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que parte del espárrago a lo mejor no se aprovecha toda la parte del espárrago, ¿no? Pero bueno, en bruto saldrá esa cantidad. Quizás este año no tanto, el año que viene, porque la planta seguirá siendo más grande, sí. Si quieres te explico un poco. Vamos a conocer cómo es el sistema y cuál es la diferencia entre un macho, una hembra, qué función tiene cada uno. Por ejemplo, aquí, ¿esto es un macho o es una hembra, Alexis? El espárrago tiene 2 sexos, ¿no? Macho y hembra, ¿no? Está por separado. Nosotros, por ejemplo, tenemos una variedad que no es ni híbrida ni es nada. Esto es una variedad pura. Se llama Argentiulo. Entonces, esta variedad produce machos y hembras aparte. Nosotros, como en primer momento no tenemos todavía suficiente experiencia, tenemos los 2 sexos aquí, porque mucha gente solo planta macho. ¿Por qué planta macho? Porque el turión macho, como solo se dedica como todos los machos, pues no tiene otra cosa que crecer y crece muy grande y es muy fuerte. La hembra ya trabaja más. Claro, exacto, como en todos lados. Sí, esto es así. Pues como produce semilla, es un poquito, no digo que es muy pequeño, pero es un poco más pequeño el espárrago. Y si produce, ella tiene la función de producir la semilla, entonces no solo es como el macho, que solo produciría una flor para producir el polen, sino que además ella hace un fruto, hace una especie de frutita donde está la semilla. Y bueno, ahí como el trabajo no es lo mismo hacer un polen que hacer una fruta. Claro, no es lo mismo y por eso tenemos aquí un macho. No, esto sería
prácticamente una hembra. Este sería una hembra. Esto sería un macho. Ese sería el macho, de acuerdo, para que podamos ver la diferencia, por ejemplo, entre un macho que sería el espárrago que habitualmente vemos en esas cadenas mayoristas, en esos grandes supermercados, Sí. que se parecería bastante más a este, ¿no? Sí. Y lo que solemos encontrar muchas veces en Fuerteventura, en esos primeros cultivos, sobre todo en esta finca, no sé si habéis sido vosotros los pioneros en Fuerteventura. Hombre, yo no me aventuraría a decir tanto, pero en producción hay gente que tiene, Llano en las casitas tiene una parte, Fernando en la caldereta tiene otra parte. Quizás a lo mejor el más cantidad que puede ser que tengamos nosotros, pero ha habido otros compañeros que a lo mejor no fueron los primeros que lo hicieron, pero sí lo han hecho. Sí lo han Y hecho. también se han aventurado. Por lo tanto, ese es el macho y este sería... Sí, la hembra. La hembra. La hembra sería este. Y si lo ves aquí, si lo miras aquí, ves como ya la hembra va sacando como una especie de florita. ¿Sí? Y aquí sería la flor y después sería lo que sería el frutito, ¿no? El fruto, que es una baya roja que tiene 3 o 4 semillas. Sí, encima no saca una, saca 3 o 4 por florita, ¿no? ¿Cómo no va a ser más finita esa espárrago, vamos a llamarla así? Si es la hembra, claro. De todos modos, estas son plantas muy jóvenes, por decirlo así, porque verdaderamente la planta del espárrago empieza a producir a partir de los 3 años, pero puede estar hasta los 14 años produciendo. Es decir, que verdaderamente estaría una década más, a partir de empezar a producir espárrago, una década más produciendo espárrago. Explícanos cómo sería el proceso. Todo lo que no vemos bajo tierra sería esto. Sí, esto está bajo tierra, ¿no? Entonces el espárrago empezaría a salir de aquí. En un primer momento, la planta produce una cosa pequeñita, ¿no? Que sería a lo mejor como un tallito como este. Entonces, ¿qué hace? La planta lo que hace es la fotosíntesis a través de esas hojas, y cuando hace la fotosíntesis manda aquí, a estas raíces, manda azúcar o sustancia de reserva, ¿no? Que es lo que hace después de la fotosíntesis. Entonces, esto se llenaría. Esto yo lo he puesto disecado, porque si nosotros intentáramos buscarlo aquí en el suelo, no creo que encontráramos otra cosa sino raíces. Es una cantidad enorme la que está aquí debajo de raíz. ¿Qué hace la plantita? Que cada año va creciendo circularmente. Es decir, aquí vemos la roseta, al año siguiente va saliendo así, 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 con lo que estamos hablando que en 4 o 5 años a lo mejor ya tiene medio metro o más, ¿no? Entonces, por eso digo que no es el primer año, no es cuando más produce, sino son los años siguientes, porque los rizomas, ¿no? Las garras, que se llama esto, sería mucho más grande y tendría más puntos de nacimiento. Si vemos aquí, esto va creciendo hacia adelante, es decir, un espárrago sale aquí, el siguiente, y siempre va creciendo. Y esto es la punta que, como no tengo otro material sino este disecado, aquí siempre seguiría creciendo. ¿Qué pasa? Que el siguiente año, es decir, esto después ya nosotros cuando esto verdaderamente la planta está agotada, esto está más flojito, ella pararía y solo tendríamos que dejarle que haga rama. Sí, no sé si lo he explicado bien o me he ido un poco rápido. Yo creo que se ha visto, sobre todo porque puede ser muy novedoso también para las personas que desconocen el sistema de los espárragos, conocer todo ese laboratorio que hay bajo tierra. ¿En qué condiciones, por ejemplo, se queda el suelo una vez que ya llevas 10 años cultivando espárragos? Tienes como una malla completa. Nosotros una vez intentamos de arrancar un cultivo de espárrago que ya tenía 4 años y metimos un tractor con reja y el tractor patinaba. Si la reja del tractor llegó a la raíz y patinaba, no pudo sacarlo. Sí, entonces estamos hablando de que ahí abajo había una cantidad exagerada de raíces y no solo, sino que casi profundizaba como hasta casi medio metro. Es decir, ella se agarra a todos lados. O sea que una vez que ya se decide el cultivo de espárragos hay que tenerlo muy claro, porque esto es lo que pasa en caso de que se adapte tan bien como a este suelo salino, pues hay que tener muy claro que el suelo prácticamente queda condenado, por lo menos durante unos años. Sí. Por lo menos una década. Una década queda amarrado a ese cultivo. Aquí solo, este cultivo, una de las cosas a lo mejor por la que la gente no se decide a él es que produce 3 meses al año. Claro. Los otros 6 meses
se está alimentando, está rellenando estas raíces, y 2-3 meses, que sería el invierno, es cuando ella se para. Cuando le da frío, aquí no hay tanto frío, pero ya un frío de 10-12 grados ya para ella es suficiente para pararse. Y lo que hace la planta es separar. Veremos aquí que hay como algunos tallos que están secos. Estos tallos secos ¿Sí? son de las plantas que estaban anteriormente aquí y que se secaron. Se secaron naturalmente porque les dio frío y se secaron. También se puede secar por medio de dejarlo de regar, pero yo lo he intentado y aguanta como 3 meses sin riego. Sí, eso quería preguntarte. Bueno, tú has estado experimentando como es tu naturaleza. Esto de agua, ¿cuánto consumo tenéis? El mayor consumo de agua es cuando está vegetando. Verdaderamente ahora solamente se le echa agua prácticamente y no hace falta, bueno, sí, un poco de abono, no hace falta tanto, pero porque está solo produciendo turiones. Una cosa es que los turiones se están alimentando de aquí. Claro. Es decir, los turiones, nosotros le echamos un poco de agua para mantenerla, pero es que se están alimentando de la sustancia de reserva de las raíces. Porque nosotros, si dejamos aquí, como dije al principio, este es el primer año, pero nosotros deberíamos de dejar la planta sin rama. Ajá. Al dejarla sin rama, ella se vuelve más cabezona, por decirlo así, intenta echar más tallos. Y entonces es cuando empieza la producción. Ella estaría un mes, estamos hablando que aquí se recogen todos los días espárragos. Y si un día se deja de coger espárragos, se pasarían. Si cada 24 horas hay espárragos nuevos. Entonces la planta se vuelve pues empecinada en seguir adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los 2 meses, 3 meses habría que parar. Si no, la planta se agota y se nos moriría. Entonces a los 2-3 meses hay que parar para que ya la planta crezca, haga rama, que es esta que sería aquí, ¿Sí? Y empiece ella ya pues otra vez a rellenar su ciclo, a hacer su ciclo natural. Exacto. El ciclo verdaderamente se termina cuando la planta coge frío y se para. Entonces, de esos 400 kilos que se esperan obtener esta temporada, 2018, ¿todos se destinan, todos se consumen en el mercado de la biosfera o también hay algún restaurante que compre este producto de temporada? Joder, la pregunta es un poco complicada. Yo no quiero hablar más de nadie. Verdaderamente se consume casi nosotros un porcentaje muy alto. Lo consume el consumidor. Y a los restaurantes me lo suelen comprar los dueños o me lo suelen comprar los camareros. Pero actualmente yo no tengo clientes. El producto no está en el restaurante, es decir, no hay ningún restaurante que... ¿Porque tú lo quieres o porque ellos no han apostado? Yo no quiero un poco decirte. Espárragos los hay en los restaurantes y hay restaurantes que están trabajando espárragos, pero yo te voy a decir una cosa, el mío a lo mejor es más caro. El congelado es más barato y el que viene del exterior también es más barato. Y yo no, por eso te decía que no quería hablar, no quiero decirlo. Hombre, yo me imagino que cada uno querrá rentabilizar su negocio como quiera rentabilizarlo, pero en la actualidad nosotros nos pasa mucho en el mercado, no en el mercado directamente a la persona, sino en el mercado de otro segundo que sería el que manipula nuestro producto, es que siempre nos pone el precio de otro que es más barato. Entonces nosotros tenemos ese problema, no, mira, yo tengo una calidad y tengo unas condiciones y tengo un producto que tú me lo estás comparando con otro producto que no tiene las mismas calidades y no estamos en las mismas condiciones. Claro. Entonces, pues mira, yo lo siento, el consumidor de mercado a nosotros es el que mejor nos está funcionando. Es decir, aquí lo que estamos quitando es intermediarios del medio y es como mejor estamos funcionando. Y creo incluso que sea nuestro futuro. Si algún día Dios no, ¿cómo se dice Dios? Aunque sea ateo, Dios no lo quiera, nosotros nos dedicaríamos a la venta directa, a domicilio, porque es que verdaderamente es quien nos está dando salida a nuestro producto y a un nivel de competitivo. Si competitivo me refiero a que yo con el dinero que produzco de aquí, el 75%, el 80% vuelve otra vez a la finca.
Si yo no tengo ese dinero para seguir trabajando, una menos para seguir ya alimentándome yo, ¿no? O para seguir viviendo de esto yo. Bueno, y así las cosas, Alexis, el día antes prácticamente de que vayáis al mercado de la biosfera es cuando cosecháis. ¿Cómo diferencias el que está en ese punto óptimo del que todavía le queda una temporadita? Normalmente es por el tamaño. Nosotros ya vemos que más o menos creo que son sobre los 20 centímetros y bueno, ya a veces de cogerlos tanto tal se te queda ya un poco arriba, ¿no? Entonces es muy fácil. Nosotros lo cogemos con tijeras. Es decir, nosotros lo cogemos con tijeras porque, como te decía antes, tiene unos turiones, tiene un rizoma. Entonces, como va el espárrago, siempre el rizoma va creciendo por delante. A lo mejor cuando yo intente arrancarlo, como voy a hacer ahora, puede ser que rompa el rizoma y perdamos la yema. Entonces ya no crecería por ahí, crecería por otro sitio, ¿no? Pero bueno, esa yema la perderíamos. El espárrago es muy fácil, mira, oye, para que veas, ¿lo viste? Sí. Él ya partió, él ya se soltó y si te das cuenta, aquí lo vemos, antes veíamos la raíz, pues la raíz estaba pegada aquí. Entonces él ya se ha soltado. Si te escarbo un poco aquí, que a lo mejor tenemos un poquito de suerte, mira, empezamos a ver, ¿ves cómo aquí las raíces son bastante gruesas? Mira, ¿la ves? Sí, efectivamente son muy similares a las orquídeas cuando van a echar flor. Exacto. Muy similares. Muy igual. Y si mirara, a ver, no vemos la yema, espera a ver si la podemos encontrar, porque encontraríamos la yema de crecimiento. Mírala aquí adelante. No se ve mucho, habría que escarbar un poco y yo como no tuve tiempo de hacer nada, no lo he hecho. Pero ve, sí, mírala aquí, la yema, y esta yema está bastante sana. Aquí saldría el próximo espárrago, es decir, que mañana esto crecería casi un poco como esto. A veces crecen tan grandes o un poquito más pequeños, pero eso se desarrolla en 24 horas. Madre de Dios. Es rapidísimo. En 24 horas ya estaría haciendo otro espárrago. O 24 o un poco más quizás, pero es así, en 24 horas. Las plantas ya en estado adulto, en 24 horas hacen un espárrago. Bueno, pues así es como encontramos los espárragos del mercado de la Reserva de la Biosfera cuando ustedes visiten el puestito de Alexis Nuez y de su esposa. Esto es lo que nos encontramos. ¿Cuántos, por cierto, en cada paquetito? Normalmente los paquetes son de 200 gramos, porque no podemos decir tanta cantidad de turiones, porque también vendemos varios tamaños. Si hay gente que lo quiere así grueso y hay quien lo quiere más finito y bueno, también nosotros no hacemos como se suele hacer en muchos sitios, ¿no? Que parte de la producción, haciendo una especie de tara, lo tiran. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que Hay para todos los gustos. Utilizamos a la producción de la planta. Porque, bueno, aparte de ser una estupidez, de estar tirando parte de un producto que es buenísimo, mucha gente, como tú dices, lo quiere más pequeño. Claro. Depende el uso gastronómico que vayan a darle los espárragos de Fuerteventura. Alexis, hay quien se preguntará, ya que tenemos espárrago triguero, espárrago verde en Fuerteventura, ¿por qué no espárrago blanco? ¿Cuál es la diferencia? El espárrago verde da menos trabajo, es mucho más fácil para recolectar y da mucho menos trabajo también a la hora de cocinarlo. Entonces, es lógico, sí, nosotros lo pensamos, fue muy rápido. Si a una ama de casa yo le doy un espárrago verde, uno blanco, ¿cuál va a usar? ¿El que tiene que pelar, tiene que sancochar y después comérselo, o el que directamente en 3-4 minutos está hecho? Entonces, O incluso crudo, porque esto se consume ya crudo de forma habitual. claro, el espárrago se haría así, ¿no? Entonces, normalmente se dobla y donde él parta, es decir, aquí ya sería fibroso. Y si hacíamos aquí, ya a partir de aquí el espárrago es prácticamente un manjar y estaría muy, muy tiernito, muy tiernito. Entonces, esto, por ejemplo, ya se nota, ya esto es casi impracticable. Habría que pelarlo, habría que pelarlo, quitarle esta piel y comerse lo que está dentro. Entonces, yo no sé, a lo mejor habrá gente que tenga tiempo para cocinar, pero si se va a pegar 2 horas cocinando para después comer media hora y después salir a trabajar o salir a lo que tienen que hacer, no creo que le dé tiempo. Entonces, por eso nosotros
optamos por el espárrago verde. Aparte de que la recolección es muy rápida. Nosotros todos los días nos pegamos aquí un ratito, que si fuera en blanco tendríamos que esperar, creo que aquí se ve uno, ¿sí? Tendríamos que esperar ahora porque es tarde, ¿no? Porque si no, esto se quedaría, esto desde que coja luz mañana se queda verde. Entonces siempre tendríamos que tener un montículo aquí de tierra para taparlo, para después escarbar y recogerlo. Y eso cada planta, una por una. Estamos hablando de que aquí puede haber sobre las 1500 plantas, no sé cuántas. Porque esta es la parte que está enterrada, que sería para un espárrago blanco, y esta es la parte que le da el sol. ¿A eso te refieres? Que para que siguiera este crecimiento tendría que estar tapándose con tierra cada día prácticamente, porque esto ha podido crecer en un día. En un día, sí, sí. En un día aquí, bueno, aquí es lo que estábamos antes hablando, de las raíces. Y aquí está el crecimiento y esto, bueno, aquí vemos, aquí se ve mejor que antes, se ve el rizoma creciendo, ¿ves la yema? Sí, perfecto. Aquí tiene el espárrago, cuando cortes este, ya a lo mejor el otro o está naciendo o nacerá sobre la marcha. Vaya descubrimiento, señoras y señores, los espárragos, el cultivo y lo bien que se dan en esta tierra de Fuerteventura. Sí, bueno, aparte ya lo que apuntábamos antes, que en suelos que verdaderamente otros cultivos tenían muchos problemas de hortaliza, este le va que ni de miedo, ¿no? Aquí habéis intentado incluso esa trufa majorera estupenda y tampoco ha sido posible. No, porque vamos a ver, la micorrización, que es la unión entre el hongo y la planta, es muy difícil. Se da en condiciones de muy difíciles de humedad y condiciones. Entonces nosotros, desde que regamos, quiera o no, la planta a lo mejor ya no necesita que ese hongo le traiga el agua, sino ella sola se mantiene. Entonces estos suelos es muy complicado mantenerla, que la planta se micorrice. Otra de las cosas que creo que ha evitado que la trufa o la criada se funcione es porque estos suelos han sido abonados. Entonces el fósforo es una de las cosas que lo que es la micorriza, el hongo, atrae hacia la planta. Entonces cuando en el suelo existe una cantidad de fósforo alta, puede ser que ya el hongo no funcione o que la planta, como ella sola va a su libre albedrío, pasa de él. Y no hay simbiosis, no hay pues una ayuda de uno al otro, ¿no? Porque la planta a lo mejor dice, mira, yo ya tengo nutrientes en el suelo y no necesito tu ayuda, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando, esto es el turumero. Nosotros lo conocemos como el turumero. Y creo que en latín es Terfesia claverii, es el nombre o algo así. No me acuerdo exactamente. Parece una aromática, Alexis. Parece que sirviera, pues, no sé, para algún tipo de especie. Sí, verdaderamente esta es una planta de zona desértica. ¿Qué pasa? Que claro, esta planta se da en zonas desérticas, se haría una simbiosis, es decir, una unión con un hongo que existe en el suelo, que es la criada, en zonas donde no se riega y donde sería muy difícil la supervivencia. Aquí yo creo que como estos suelos se riegan, no ha funcionado. No ha funcionado. Ella crece, incluso ha sido alguna salvaje, esto se ha reproducido, pero nosotros hasta el momento no hemos visto ninguna criada. En la vereda, fíjate, donde no llega el agua es donde justamente ha decidido ella campar a sus anchas. El caso es que aquí, criadas, ninguna, no. por más que lo habéis intentado. Sí, nosotros seguimos estas plantas nos las facilitó el Cabildo de Fuerteventura y nos dio unas pequeñas nociones, algunas charlas que hemos ido y tal, y hemos hecho al pie de la letra todo lo que decían y lo único, ha crecido, eso sí, porque ellas vinieron muy chiquititas, ellas vinieron con 4 o 5 hojas. Han crecido mucho, pero si ha habido alguna criada se ha escapado, porque hasta el momento yo no la he visto. Criadas frustradas, en este caso, espárragos, bueno, perfectos, en una finca que ha demostrado su eficiencia para el espárrago verde e incluso una planta que es muy conocida en Fuerteventura por prácticamente todos los majoreros, pero que ahora se ha convertido en un auténtico manjar. Y es que la alta cocina, Alexis, está empezando a utilizar la barrilla para esos platos tan innovadores. Tú la tienes aquí y además la tienes esplendorosa,
carnosa, verde y maravillosa. Dices que es un producto que todavía, pese a que los chefs empiezan a darle valor, todavía no se ha utilizado mucho en el mercado, no ha tenido esa salida. No, bueno, te cuento una anécdota. Nosotros la vimos en Barcelona, en un mercado, a 17 euros el kilo. Y cuando miramos, pero mira, si esto es lo que le estamos dando patadas y arrancando cada momento que sale, que viene la lluvia, ¿no? Y era barrilla. Bueno, tenía otro nombre en latín, no sé qué, pero era barrilla. Para nosotros la barrilla es por decirlo así, un tipo de planta que nos informa de cómo es el suelo. Entonces, ¿por qué? Porque cada planta necesita o quiere sus condiciones de suelo, pH, salinidad y esto y lo otro, ¿no? La barrilla, por ejemplo, sabemos que es una planta que sale en suelos donde hay sal, en suelos salinos. Entonces, ella no se daría, y de hecho no se da normalmente en sitios donde se riega con agua de muy buena calidad y son suelos de muy buena calidad. Solo se da en las orillas de esta zona porque verdaderamente nosotros estamos muy cerca del nivel del mar. Entonces, y quieras o no, también lo que es los vientos, las humedades y todo ya trae cierta salinidad. Aparte también que como estos suelos no están muy lejos del nivel del mar, quieras o no, pues por el nivel freático algo también respira de sal, ¿no? Que viene de esos suelos de sal. Es un chivato de la sal, digamos, la barrilla. Sí, por eso nosotros sabemos que estos suelos tenían sal, porque si ves barrilla, si ves por ejemplo marmojay, que es otro tipo de planta, sabrías que tiene un poquito de sal, no mucha. Pero si ves por ejemplo barrilla, sabes que aquí había sal. De hecho, esto se regaba con agua salobre, con agua de pozo salobre. Y bastante salobre era el pozo. Es decir, aquí era un cultivo anterior de tomate, cuando no existía la desaladora, y se regaba con lo que había, con agua de pozo. Entonces, por eso nosotros sabemos esto. Pues ya saben, en un jardín que aparentemente, o en una finca que aparentemente está en el sur de Fuerteventura y donde están haciendo verdadera alquimia, en este laboratorio tenemos hasta 3 tipos de cultivos, aparte de todos los anteriores en los que ustedes han estado investigando, Alexis. Y ahora la barrilla se ha convertido también en un producto gourmet.